saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos dentro de ayuno, oración y limosna como tres instrumentos complementarios, insisto en esto, complementarios, de cómo cristificar toda nuestra personalidad, las distintas facetas, ¿no?, del hombre interior. De hecho, dice aquí, oración, ayuno, oración, limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. En primer lugar, hay que decir que el hombre tiene estas tres dimensiones: para consigo mismo, para con los demás y para con Dios. Son tres dimensiones del hombre. De hecho, el pecado ha tenido consecuencias en estas tres dimensiones. El pecado ha tenido consecuencias para con nosotros mismos, hemos perdido la paz y el equilibrio interior. Fruto del pecado se introduce, como consecuencia de un desequilibrio dentro de nosotros, una pérdida de paz interior, una tendencia al mal, lo que llamamos la concupiscencia, que en sí misma no es pecado, pero sí es consecuencia del pecado y tendencia al pecado. Por lo tanto, el pecado tiene, en primer lugar, ha tenido consecuencias para con nosotros mismos, pérdida de ese equilibrio interior, de ese sentido de unidad de vida, ¿no?, de sentirse dividido interiormente. No hago lo que quiero y lo que quiero no soy capaz de hacerlo y me veo contradictorio. El pecado también ha tenido consecuencias para con nuestra relación para con los demás. Y de hecho allí ya se ve que Adán y Eva lo primero que hacen es comenzar a sentirse mal con ellos mismos, porque Adán y Eva comenzaron a sentirse mal con ellos mismos, se comienzan a sentir desnudos, se esconden, porque han perdido ese sentido de transparencia, de inocencia. Pero también se ve el pecado de Adán y Eva en el relato del Génesis, como también el pecado inmediatamente tiene consecuencias para con los demás. Y empiezan como a echarse mutuamente la culpa. Este me dio, el otro comí y yo no fui culpable, la culpa es del otro. Pierden la paz y el equilibrio entre ellos. Una de las consecuencias del pecado es también la falta de comunión entre nosotros, el sentir a nuestro hermano como un competidor, el sentir que nos hace sombra, nos quita el protagonismo, nos estorba. Nuestro hermano, en vez de ser una ayuda, es un estorbo. El pecado rompe la armonía que tenemos con los demás. Es imposible que el pecado me afecte únicamente a mi mundo interior sin que eso afecte para nada a los demás, ¿no? No, claro que afecta a los demás. El que no se aguanta a sí mismo, pues está en guerra con los que le rodean. Claro, el que ha perdido la paz interior, pues de una u otra forma se traslucirá también en su relación con el prójimo. Igual en ciertos lugares lo disimulará, pero en otros sitios no podrá disimularlo. Igual en la calle, pues sí, en la calle tendrá capacidad de sonreír un poco y tal, pero luego va a su casa y con los suyos no hay quien la aguante. Porque claro, esa pérdida de paz interior pues se trasluce en la relación con los demás. Pero también el pecado ha tenido una tercera dimensión. O sea, el pecado ha roto la armonía para con uno mismo, ha roto la armonía para con los demás, y el pecado también ha roto la armonía de nuestra relación con Dios. Y Adán y Eva también, los que antes del pecado vivían en la amistad con Yahvé, se esconden de Yahvé cuando oyen sus pasos por el jardín, como dice el texto del Génesis. Comienzan a sentir a Dios, comienzan a tener un temor a Dios, en vez de sentirse en la paz de su presencia. O sea, que también se ha roto su armonía con Dios. Y de hecho, la expulsión del paraíso no deja de ser sino otro signo de esa pérdida de armonía con Dios. Bueno, pues si el pecado es descrito, ¿no?, en las imágenes bíblicas, y además es que no son de las imágenes bíblicas, es que lo vemos en nuestra vida diaria, ¿no? Si el pecado tiene esas tres dimensiones de pérdida de paz y de armonía con uno mismo, pérdida también de la armonía y de la comunión con los demás, y pérdida de la amistad con Dios, pues también lógicamente
el ejercicio de la virtud de la penitencia tiene que intentar reparar estas tres dimensiones. Estas tres dimensiones que son la primera para con uno mismo, para con los demás y para con Dios. Y de estos tres consejos, o sea, estas tres formas o tres instrumentos de penitencia, ayuno, oración y limosna, cada uno trabaja especialmente una de estas tres dimensiones. Y aquí nos dice el Catecismo: el ayuno expresa la conversión con relación a sí mismo, la oración con relación a Dios y la limosna con relación a los demás. Claro, el ayuno, entendido por ayuno, pues claro, no únicamente el no comer alimentos, sino ayuno es ayunar pues de todo aquello que, bueno, pues que el hombre puede prescindir y que es posible que se haya pegado a ello. Aquí, por lo tanto, cuando utilicemos la palabra ayuno, entended que nos estamos refiriendo pues a un término más global que meramente el ayuno de alimentos, que también, pero que es un término más global. Pues acordaros de lo que nos decía Juan Pablo II de la importancia de ayunar de televisión, por ejemplo. O sea, ayuno de ciertas comodidades que uno se ha creado, ¿no? Pues el ayuno de ciertos hábitos de vida que somos muy cómodos y que luego nuestras comodidades ya casi son necesidades. Uno en poco tiempo se acostumbra a una cosa y luego vas a ver que pronto ya es, si me permitís un recuerdo de infancia. Me acuerdo que siendo jovencitos, pues fuimos así de esas veces que te dan el primer permiso a los padres, fuimos con una tienda de campaña a pasar un fin de semana al monte, a las Peñas de Haya, y con los primos, y bueno, pues íbamos 4 o 5 primos, éramos jovencitos, no sé qué edad tendríamos, pero recuerdo que allí vimos, había un perro abandonado allí en los montes, y enseguida tenía el pobre tanta hambre, que enseguida se acercó a nosotros, y empezó comiendo huesos de melocotón. Decimos, fíjate este pobre qué hambre tiene, que come huesos de melocotón. Bueno, después de estar 3 días con nosotros, el perro al final ya solo comía bacon y jamón serrano, ya no comía otra cosa. Y nos reíamos de eso, ¿no? Como decíamos, hay que ver con qué facilidad nos acostumbramos a lo bueno. En 3 días ya, claro, como nosotros le mimamos, en 3 días ya solamente comía bacon y jamón serrano. Ya para rato comían, no digo ya un hueso de melocotón, sino ni siquiera un hueso de pollo. Bueno, pues este recuerdo de infancia, muchas veces yo me he acordado de él para darnos cuenta de que con qué facilidad las comodidades de nuestra vida se acaban constituyendo en necesidades. O sea, ya tenemos necesidad de eso, me quitan eso y ya parece que ya me pongo nervioso porque me he acostumbrado a tener pues la calefacción a tal temperatura, me he acostumbrado a tener el sillón de esa forma, me he acostumbrado a tener pues esta forma y la otra y la otra y la otra. El ayuno consiste en la capacidad de prescindir de nuestras comodidades. Y el ayuno quiere que la penitencia se ejercite en ese desequilibrio que el pecado ha introducido para con nosotros mismos. El ayuno, por lo tanto, ese sacrificio, esa mortificación, es otra forma de llamarlo, ¿no? Es un reequilibrarnos. Ser capaz de prescindir de tantas cosas en las que no buscamos limpiamente a Dios o solamente a Dios, en las que nos buscamos a nosotros mismos, ¿no? En las que uno ha ido poco a poco haciendo de su comodidad, ha ido haciendo su egocentrismo. Porque yo, y porque todo es pues máxima comodidad con mínimo esfuerzo. En la vida, claro, cuando uno pone como criterio máximo la comodidad, pues claro, se centra en sí mismo y se descentra de Dios. Claro, la cosa es bastante clara. Es imposible mantener el centro en Dios y al mismo tiempo el centro en mi comodidad. Pues no, pues es que es imposible. El ayuno, por lo tanto, llámese ayuno, sacrificio, mortificación, el ayuno o abnegación, el ayuno es un descentrarnos de nosotros mismos, de nuestra comodidad, incidiendo especialmente en algo en lo que el pecado había dejado una herida, que es nuestro egocentrismo. La oración subraya
la relación con Dios. Claro, el pecado ha supuesto una ruptura de amistad. El pecado ha supuesto que la confianza que uno tenía de trato, que uno tenía con Dios, pues se ha roto, ¿no? Se ha roto la amistad con Dios. Uno no vive en la gracia de Dios. No vive en la gracia de Dios. Y bien, supuesto eso, pues la oración quiere reparar, el ejercicio de la oración quiere reparar esto, quiere reparar el daño, la herida que el pecado había dejado en nosotros, como que Dios había dejado de ser nuestro amigo, nuestro padre, nuestro esposo. La oración quiere restañar, quiere restablecer esa herida que el pecado había dejado en nosotros. El pecado, con el paso del tiempo, va haciendo que Dios sea un desconocido para el hombre. La oración, sin embargo, quiere poner exactamente ahí la terapia, la medicina, donde está la herida, ¿no? Donde está la enfermedad. Por tanto, la oración también es un descentrarnos de nosotros mismos. La oración bien hecha, pero claro, la oración mal hecha, pues puede ser lo mío, yo también, O sea, ojo, la oración bien hecha es un descentrarnos de nosotros mismos y un centrarnos en Dios. La oración debe de suponer un salir de nosotros mismos, ¿no? Y poner el centro de nuestra vida en Dios. Por eso hay que tener cuidado de que la oración no tenga expresiones así un poco egocéntricas, ¿no? Eso que se dice así popularmente, un poco así irónicamente, pues qué malito que estoy y qué poco que me quejo, que siempre voy yo a la oración a hacer de eso una especie de lugar de lamentaciones para que siempre sea yo. O sea, no, señor. La oración tiene que ser un descentrarnos de nosotros mismos poniendo nuestro corazón en Dios. Y en tercer lugar, pues como el pecado ha infligido una herida en nuestra comunión con los demás, hemos roto nuestra comunión con los demás, pues entonces también se nos propone la limosna como un restañador de esa ruptura de la comunión, como un restañador muy importante. Bien, pues aquí tenemos, fijaros bien, este triple ejercicio, que si os dais cuenta, limosna, oración y ayuno están incidiendo frente a las tres grandes tentaciones que se le presentan al hombre. Las tres grandes tentaciones, que son la de la riqueza, la del poseer como el criterio último de la vida del hombre, y frente a esa tentación de la riqueza, del poseer, pues se nos predica la limosna. Frente a la tentación del prestigio, de hacer de la vanidad, de la soberbia, frente a esa tentación máxima del hombre, ¿no? Se nos propone la oración, porque la oración es, pues, redimensionar nuestra realidad humilde ante la grandeza de Dios, ¿no? Cuando un hombre ora, si ora pues mínimamente bien, es que no puede ser soberbio, es que no puede ser vanidoso, ¿no? La oración mínimamente bien hecha está proclamando la grandeza de Dios y la humildad del hombre. Por eso la oración pues es el mejor antídoto frente a la tentación del prestigio, de la vanidad, de la soberbia. Y frente a la tentación del placer, la tentación del placer, pues como último criterio en la vida, que lo importante es lo cómodo, lo fácil, lo que no. Bueno, pues frente a esa tentación, el ayuno, en ese sentido amplio que os he dicho antes, el ayuno es el mejor antídoto. O sea que estos tres instrumentos, quedémonos con ellos como verdaderamente una conjunción y un equilibrio muy grande en la vida espiritual. Tres instrumentos muy prácticos. Frente a la tentación del poseer, la limosna. Frente a la tentación del prestigio, la oración. Y frente a la tentación del placer, el ayuno. Esas, digamos, tres instrumentos concretos para el ejercicio de la virtud de la penitencia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.